Bienvenidos a otro programa de Al Diván con el Dr. Castillo. Y hoy el tema es muy raro. Raro para mí, soy endocrinólogo. Pero los endocrinólogos estamos conviviendo un poquito con este problema que se llama las vaginosis. Por eso, para entender el problema de la vaginosis, tengo un invitado especial. Pero, ¿por qué los endocrinólogos estamos cada vez viviendo más con vaginosis? Con la llegada de los SGLT2, que hay excreción de azúcar en la orina, si la higiene no es adecuada, podemos aumentar o se puede aumentar el riesgo de vaginosis. Pero, ¿qué hacemos los endocrinólogos? Remitir a expertos. Y hoy mi experto no es ginecólogo, mi experto no es infectólogo, mi experto es sexólogo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo aquí compartiendo y hablando de un tema que es muy frecuente. Yo sé que es nuevo para ti, pero es un tema absolutamente frecuente para todas las personas y para todos los que nos están viendo. ¿Sexólogo es mitad ginecólogo, mitad psiquiatra? Es un poco raro, es una mezcla entre psiquiatra, psicólogo, médico, no médico, bueno, un proceso bastante difícil de combinar, pero te voy a decir qué es lo que básicamente soy. De base soy médico. Desde 1998, cuando empezaron a aparecer los primeros medicamentos para la disfunción eréctil, se empieza a generar un boom muy grande que era la época de la medicalización, al tratar de entender que todos los problemas y las dificultades sexuales no solamente eran de la esfera mental, sino que también eran de la esfera física, y empiezan a aparecer problemáticas que antes estaban ocultas o que los psicólogos no manejaban, pues porque obviamente no era su campo de acción. Y entonces, como empiezan a aparecer, tenemos que aparecer personas que nos encarguemos de esas dificultades, y empiezan a haber escuelas de formación en salud sexual diferentes a los urólogos y a los ginecólogos que tradicionalmente venían manejando. Pero tú no puedes desligar la urología, la ginecología y la salud sexual, porque es que es un todo. Entonces aparecemos los sexólogos con formación aparte de eso en psicología y en psiquiatría. Un bicho raro, pero bueno, en formación cada vez Usted no más. es mixto, pero Casi. a eso va, su formación sí es mixta, porque tiene que ver con, yo no puedo hacer sexología solo con la mujer o solo entender el problema del hombre. Total, nosotros vemos patologías, hombres, mujeres y parejas. Entonces tengo que ver, Y hombre con hombre, mujer con mujer. tal cual. Ok, muy bien. Interesante, interesante. Y no sé por qué, pero seguramente durante el programa vamos a ver la relación entre vaginosis y sexología, aunque obviamente todos intuimos. Yo quiero hacer una pequeña introducción. Dice, la vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente del mundo. Más frecuente del mundo. Constituye un problema de salud pública por su asociación con patología obstétrica y ginecológica y el riesgo significativo de adquirir infección de transmisión Sexual. Por eso estás acá. Ahí está el eslabón perdido entre la infección y lo que eso impacta a la mujer. Y lo decías tú, y quiero poner dos datos más que son súper importantes acá. Cuando hablamos de infección frecuente, estamos hablando para la OMS como uno de los motivos más frecuentes de consulta. 250 millones de casos nuevos de infecciones vaginales al año para la Organización Mundial de la Salud. 10 millones de consultas al año en Estados Unidos por infecciones vaginales. Sabemos que el 75% de nuestras mujeres antes de la perimenopausia van a tener alguna posibilidad de tener, por ejemplo, una infección por candidiasis, y el 5% una recurrencia en algún momento de la vida. Datos significativos, importantes, que nos hace que sin lugar a duda los médicos y todos los que nos están viendo tengamos que saber definitivamente de infecciones vaginales. Y eso que está en eléctrica chiquita, 50% tiene una recidiva. Importantísimo, frecuente. Y aquí tenemos que empezar a decir que esas recidivas muchas veces, ¿sabes por qué es? Porque la gente está buscando en Google al doctor Google y no está viendo espacios como esta, en donde tienen que informarse, y al no informarse, ¿sabes qué pasa? Van a comprar medicamentos de primera mano y las recidivas se dan por esa, por malos tratamientos, tratamientos cortos, agudización de patologías con un impacto muy grande, no solamente en la persona, sino también, ¿sabes en quién? En la pareja. El doctor Rosero está que se habla, como pueden ver, pero yo lo voy a tener aquí un poquito porque como sabe tanto del tema y yo poco, tengo que tenerlo lento para irle cogiendo toda su sabiduría. Y por eso estás al diván. El diván es donde uno suelta todo, ¿ok? Pero de a poquito.
Yo tengo acá que en el año 55 un doctor Gardner y Dukes visualizaron la bacteria en las secreciones vaginales. ¿Por eso se llama Gardnerella? No, por este doctor. Yo pensaría, Pareciera, ¿no? sí, pareciera que sí, tal cual. Porque lo describieron como un hemófilus porque estaba asociado al agar de sangre y después se dieron cuenta que era una bacteria nueva y todo pareciera. ¿Lo sabía o no lo sabía? Yo te voy a decir que blanco es y gallina lo pone. Sí. Clarito. Yo creo que definitivamente es por eso, no hay sin lugar a dudas, está puesto y está explicado que es por eso. Correcto. A mí me llama la atención lo de transmisión sexual porque cuando estuve indagando un poquito por el tema, realmente es uno de los puntos más controversiales y bueno, la vaginosis o la vaginitis, si tú me vas a explicar, es o no de transmisión sexual. Eso es un tema que está muy en debate y está tan en debate que muchas veces a las infecciones vaginales no le damos tratamiento a las compañeras como por ejemplo en la infección bacteriana porque está demostrado que darle tratamiento no modifica la respuesta en la pareja o en la paciente que nos está consultando. Sin embargo, sí hay otras infecciones vaginales que está absolutamente clara que son infecciones de transmisión sexual. Específicamente para la vaginosis te voy a decir que estamos divididos en un 50-50. Si estuviéramos en un panel de expertos, el 50% te va a decir, óigame, sí es una enfermedad de transmisión sexual y el otro 50% te va a decir que no. ¿En dónde está la asociación o en dónde podríamos decir que coincidimos? En que cómo se transmiten o uno de los factores importantes para que se desencadene la vaginosis precisamente son las relaciones sexuales. ¿Cómo tiene uno relaciones sexuales sin decir que es por transmisión sexual? Claro. Es absolutamente difícil de entender ese concepto, entonces yo soy de los que estoy en el 50% que dice que sí tiene que ver definitivamente con una infección de transmisión sexual. ¿Y la diferencia entre vaginosis y vaginitis? ¿Tiene que uno entrar a medir interleuquinas para decir esto es una vaginosis o esto es una vaginitis? Pues uno tiene que hacerlo y desde la clínica yo creo que es la forma más fácil para poder diferenciarlo, es que vaginitis hace referencia precisamente a un proceso inflamatorio. Cuando tú ves clínicamente el paciente te está contando algunos síntomas que nos hacen pensar en inflamación. La vaginosis generalmente no habla de un proceso inflamatorio, no habla de un proceso generalmente asociado a lo que en el examen físico podríamos encontrar cuando hay un proceso inflamatorio, que sería por ejemplo el eritema, el edema. Entonces ahí estaría un poco la diferencia. Yo creo que parte de las guías modernas precisamente para facilitar todo este manejo en función de una cosa que vamos a ver más adelante que se llama el manejo sindromático de las infecciones vaginales, están encaminadas a que sea lo más sencillo, que en función de la anamnesis, como en muchas cosas en medicina, pues podamos hacer un diagnóstico y podamos manejarlo puntualmente con una buena historia clínica. Yo no hilaría tan fino, muy seguramente hilaría fino en algún paciente que tiene una recidiva o es un paciente especial o que tiene una comorbilidad, por ejemplo, como una inmunosupresión o, por ejemplo, que tiene un antecedente de alguna enfermedad como la diabetes. Ahí entraría yo a pedir de pronto un par de exámenes más o específicamente algún par de exámenes más. ¿En qué porcentaje de la vagina es el órgano sexual de la mujer? Hablando exclusivamente de vagina, porque la sexualidad va más allá de eso, ¿no? Creo. Va muchísimo más allá y me encanta que pongas ese tema sobre la mesa. Como órgano, digamos que dentro de la respuesta sexual, la mujer y los hombres pensamos que el órgano sexual más importante es los órganos genitales. Realmente el órgano sexual más importante que tenemos los seres humanos está entre las orejas, es el cerebro. El cerebro realmente es el que me permite a mí filtrar una información, es el que me dice a mí si sí hay lugar o no es posible tener una relación sexual. Pongamos un ejemplo, a mí mi pareja me puede estar consintiendo, me puede estar haciendo una caricia, mi cerebro va a decir, óigame, hoy no tiene dolor de cabeza, hoy sí es posible tener relaciones sexuales, ¿cierto? No falta el enfermo, pero si esa misma caricia me la está haciendo mi abuelita, ¿qué dice el cerebro? No jodas, ¿no? O sea, aquí no hay posibilidad de tener definitivamente relaciones sexuales. Entonces, por eso definitivamente el cerebro es el órgano sexual más potente y más importante que tenemos. La vagina se conecta con el cerebro y transmite una información. Acordémonos que la sexualidad es de ida, es decir, yo mando una información a través de todo mi sistema de información, pero también tengo que tener reflexogénicamente unas señales. Y la vagina en eso sí juega un papel importante porque tiene asociado un órgano que es el clítoris, que está diseñado única y exclusivamente para el placer. Por supuesto. A ver, si entendí bien, si el cerebro quiere, pero la vagina está inflamada, hasta ahí llegó el cerebro. Claro, hasta ahí llegó el cerebro porque te está mandando un mensaje que es el mensaje de dolor. Nadie, no queriendo tener dolor, va a disfrutar la relación sexual. De ahí tendríamos que diferenciar las personas que desean tener dolor. Es decir, yo quiero que me pegues o yo quiero pegarte consensuadamente. Cuando el dolor es un dolor intrusivo,
es un dolor que yo no estoy esperando, que yo no estoy deseando, es cuando se vuelve un problema. Y sabemos, por ejemplo, con las vaginitis y las vaginosis, en donde hay una afectación de la piel, que esa piel me va a generar dolor. Por eso es que es tan frecuente empezar a encontrar entonces, cuando yo tengo una infección vaginal, por qué mi respuesta sexual empieza a ser alterada o afectada como uno de los principales mecanismos. Hay un par de mecanismos más que me van a bloquear, pero digamos que el mecanismo fisiológico vaginal de no estar bien ya me bloquea la respuesta sexual. A ver, entonces voy entendiendo. Si yo tengo una inflamación o una vaginosis, pero no tengo ¿cómo se llama? ¿Leucorrea? Leucorrea Sí. o no tengo flujo ni nada, automáticamente eso me puede bloquear mi cerebro. Uy, esa pregunta será la pregunta y me encanta que la pongas sobre la mesa. Te voy a decir por qué, porque tendríamos que hablar de pacientes sintomáticos y asintomáticos, que es donde está un poco el problema en la sexualidad. Sería asintomático. Esa sería asintomática, entonces esa paciente me está transmitiendo a su compañero o a sus compañeros sexuales porque tiene una infección, pero no me la está transmitiendo. ¿Qué porcentaje tendríamos que mirar específicamente? Grupos de infecciones para decirte qué porcentaje son asintomáticas o cuáles no son asintomáticas, pero ahí es donde estaría el problema. ¿Cuál es la realidad? Que cerca del 70% de las pacientes que tienen infecciones vaginales tienen síntomas vaginales, o un dolor, o una inflamación, o leucorrea, o un mal olor. Y cualquiera de esos 4 factores que acabo de mencionarte son factores distractores para tener una buena sexualidad. Tú puede ser que, por ejemplo, no tengas dolor. Puede ser que, por ejemplo, tu leucorrea no sea tan marcada. Pero si tienes un mal olor, ¿cómo va la sexualidad? Eso es como el complicado, golpe de ala. Como el golpe de ala tal cual. Igual, no puedes sacar a bailar y hasta ahí llegó. Y hasta ahí llegó muy bonita, muy chévere. Se veía que bailaba muy bien, pero estamos ya en la realidad y obviamente es un factor distractor. Y mira que las relaciones sexuales influye todo esto y por eso es que existe esa transversalidad en la sexualidad con todas las enfermedades, no solamente con las enfermedades ginecológicas, sino también con las endocrinológicas, con las cardiológicas, porque es que el sexo tiene que ver con todas las esferas y con todo el componente biológico, social y psicológico de la persona. Muy bien. Obviamente vamos a retomar ese tema que me parece muy interesante, pero te propongo una clasificación aquí de las vaginosis, ¿no? De infecciosas, no infecciosas. Dentro de ahí hay algunas que tenemos que ver con los endocrinólogos, que es la menopausia, la atrofia, pero básicamente hablamos de las candidásicas, la tricomoniasis y la vaginosis bacteriana. Y otras vaginosis, ¿qué porcentaje con tu ayuda podrías darle a cada una? Yo te voy a decir que hablemos, para que el mensaje quede claro, hablemos de frecuencia. ¿Cuál es más frecuente y menos frecuente, si te parece bien? Hoy en día, con el advenimiento de todo lo que está pasando y con ese boom de querer tener una higiene en extremo también vaginal, cosa que no es cierta porque la vagina tiene que oler a vagina, digamos que las causas no infecciosas están repuntando y están teniendo un auge importante. Casi me río, pero me voy a reír. ¿Cómo así que la vagina tiene que oler a vagina? La vagina tiene que oler a vagina y te voy a decir por qué. Ácida. No tiene que oler a vagina. El olor de la vagina tiene un olor a vagina que desde la industria y que desde la parte comercial están tratando de cambiarnos y vendernos una idea que la vagina tiene que oler a flores y que tiene que oler casi a colonia. Hoy en día tristemente encontramos perfumes, desodorantes, jabones íntimos para tratar de modificar y cambiar precisamente ese olor normal a vagina. Yo no te estoy hablando de un olor desagradable en la vagina, sino el olor normal de la vagina. Como cada vez aparecen más de estos productos, es más probable que tengamos causas no infecciosas. Y el porcentaje entre las dos sería 30% de causas no infecciosas versus un 70% de las causas infecciosas. Y también tendría que decirte otra cosa de las causas no infecciosas que te va a llamar la atención. Ahí, donde dice cuerpos extraños, en esa gráfica que me gusta tanto, tendríamos que decir que uno de los factores más frecuentes de cuerpos extraños son los juguetes sexuales. Lo barato sale caro. Hay muchas industrias detrás de los juguetes sexuales donde te fabrican muchos juguetes sexuales, pero de mala calidad. No utilizan silicona de grado médico, sino otros tipos de plástico, y eso produce un impacto también muy grande en la sexualidad. Estamos mandando el mensaje. Tengan sexualidad lúdica, pero no nos estamos encargando de reglamentar eso, y es un problema para los médicos que muy seguramente nunca preguntamos, y ese es un mensaje que hay que preguntarle a los pacientes. ¿Usted utiliza juguetes sexuales? Porque ahí es donde empiezan a haber infecciones vaginales recurrentes, muy seguramente, que nunca preguntamos. No. ¿Cuántos de ustedes han hecho esa pregunta? A duras penas preguntamos si tienen relaciones sexuales ahora. Imagínense uno ir así usa juguetes sexuales. Pero esto de los juguetes sexuales es interesante porque también, documentándome un poquito en esto, la vaginosis en las mujeres, mujer con mujer,
es frecuente y la causa puede ser el juguete, el juguete. El juguete sexual, y mira que eso es uno de los desconocimientos más grandes que hay. Todo el mundo piensa que el juguete sexual es un aparato inocuo. Realmente es inocuo en la medida en la que nos produce bienestar y placer. Uno no se muere por utilizar un juguete sexual, pero la gente se olvida de que tiene que tener cierto aseo, tiene que tener unas condiciones de cómo guardarlo, de cómo protegerlo y de que es un objeto que no se comparte. Yo no tengo un juguete sexual para compartirlo con mis parejas, sino que tengo un juguete sexual para mí o para mi pareja. Entonces es muy frecuente encontrar precisamente ese tipo de infecciones y de complicaciones dentro de ese 30% que te decía de causas no infecciosas, y que es otra de las preguntas grandes que tenemos que hacer. ¿Y qué es un baño de burbuja? Baño de burbujas hace referencia a todos estos baños que se están generando, que son como los de las flores, los y de huela las rico. Flores, y que huela rico, y que esto huela a jazmín primaveral, cosa que la vagina no tiene por qué oler a eso, tiene que oler a vagina normal. Y entonces la recomendación es no lavarse la vagina. La recomendación es lavarse la vagina con agua, pero no utilizar, por ejemplo, ni jabones, ni desodorantes, ni todos estos pHs. Mira que las diferentes organizaciones de ginecología, asociaciones como tal, sacan o han sacado muchas directrices precisamente diciendo la vagina hay que lavarla con abundante agua. Doctor, si tiene la menstruación, entonces ¿sí puedo utilizar un jaboncito? No, abundante agua, mucha más agua. Esa es la recomendación, que es uno de los errores, y por eso es que muchas veces peleamos por la utilización o porque las pacientes lleguen utilizando esto. Como te digo, hoy en día hay pacientes que dicen, doctor, estoy utilizando desodorante vaginal, para atrás. Eso sí no lo he escuchado yo mucho. Como... Tal cual, como un aerosol, pero entonces con olor a primaveral, que digo, ¿y para qué quiere uno oler a primavera en donde tiene que oler esa a vagina? Ahora hablemos de las infecciosas, 70%. 70% de posibilidades. Dentro de estas tenemos que mencionar que la más frecuente es la vaginosis bacteriana. Digamos que se puede llegar a decir que está en del 70%, el 50% hace referencia a infecciones de causa bacteriana. En segundo lugar, le seguirían la candidiásica, en donde podemos hablar de un 20 a un 50% según algunas otras publicaciones. Y por último, dejaríamos la tricomoniasis, que sí es una de las infecciones de transmisión sexual, y las otras posibilidades de vulvovaginitis, discúlpame, podríamos hablar entre un 5 y un 10% dentro de las causas. Aquí en esta gráfica nos hace falta algo que es bien importante, y es hablar de la posibilidad de que existan más de dos agentes o dos causales, que serían las infecciones mixtas. Entonces, podríamos encontrar, por ejemplo, una infección por tricomonia y por cándida, podríamos encontrar combinación de diferentes factores, y creo que tendríamos que enmarcarlas todas. También hay dentro como una posibilidad. No es lo más frecuente, se hizo un estudio en Colombia en el que trataba de evidenciarse qué tan frecuente o tan probable era que las mujeres tuvieran una sola causa de infección o que tuvieran varios gérmenes, y se logró demostrar que en el 70% de los casos eran un único germen realmente, un único factor de estas causas de vaginosis, versus el 30% en el que coexistían o que podrían ser mixtas. La candidiásica definitivamente sí es de transmisión sexual. La candidiásica no, la tricomoniasis. Sí, esa sí me queda claro. La candidiásica... La candidiásica, lo que pasa es que puede estar asociada, pero realmente no podemos definirla como una enfermedad de transmisión sexual, porque hay muchas características, como lo mencionabas tú, en el que, por ejemplo, al haber mucha más azúcar, mucha más glucosa a nivel vaginal, pues puede predisponerte a que la cándida, que es un germen que normalmente habita la vagina, pues se colonice más, pues, y que exista un desbalance sin que haya relaciones sexuales. Y muchos hablan de que la vaginosis ni siquiera es una infección, lo que decíamos, sino una disbacteriosis. Me imagino disbacteriosis es como una competición entre bacterias, donde creo que el principal protagonista, el bueno de la película, es el lactobacillus. El lactobacilo de Doverlain básicamente es el muchacho bueno de la película. Entonces, Correcto. en donde sabemos que a nivel vaginal, por ejemplo, los estrógenos hacen o favorecen que se produzcan lactobacilos. Esos lactobacilos, encaminados o guiados principalmente por esto, mantienen un pH, una regularidad, que es lo que va a permitir que se mantenga una homeostasis. Esa discrepancia o ese desbalance es básicamente cuando por algún factor interno o externo, endógeno o exógeno, podríamos decir, se disminuyen los factores defensores, protectores, es decir, ese chico que defiende se disminuye, entonces los factores agresores empiezan a aumentar y empiezan a crecer de manera descontrolada. Estados de inmunosupresión, la utilización de antibióticos de manera recurrente o frecuente, la utilización de esteroides de manera prolongada, el embarazo, las enfermedades crónicas como la diabetes. Aquí empiezan a jugar muchísimos en ese matar a los buenos y dejar que solamente los más los empiecen a crecer. Y por eso por eso decimos de esa discrepancia o esa diferencia de equilibrios a nivel vaginal.
Ese es el encargado que la vagina huela a vagina. Ese es el encargado de que la vagina nos huela a vagina. O les huela a vagina. Claro, el chico bueno y el que produce un pH ácido. Se pierde el pH ácido y llegan las otras bacterias, o la llegada de las otras bacterias es lo que hace que se empiece a subir porque empiezan a reemplazar al lactobacillus. Totalmente de acuerdo. El lactobacilo tiene una función, o generalmente lo que trata de mantener es un pH a nivel vaginal que tiene que estar entre 3.8 y 4.5. ¿Por qué es importante hablar del pH, doctores? Porque es una de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una clasificación para tratar de distinguir o de diferenciar cuál es el germen que me está causando la infección o que me está generando la patología. Fernando, yo te voy a mostrar dos gráficas. Esta es del 2016, donde habla de la patogénesis, y te voy a mostrar otra que es más reciente, del 2019. Y realmente lo que uno ve es que sí hay una capa de moco y hay unos lactobacilos que están en la parte de arriba, y por todo lo que tú has mencionado, se pierden esos lactobacilos y empieza a llegar la gardera. Y ahí es donde empieza el problema de la infección o de la vaginosis, o de como lo quisiéramos llamar. Empiezan a aumentar esos chicos malos, empieza a aumentar la Gardnerella vaginalis, entonces empieza a ser mayor cantidad de Gardnerella que de lactobacillus. Correcto. ¿Qué papel juega el glucógeno en todo esto? El glucógeno es un papel fundamental porque el glucógeno es uno de los precursores precisamente para formar el ácido láctico, y el ácido láctico es uno de los precursores para que tengamos bacilos de Doderlein. Entonces, en la medida en la que yo tengo bacilos, tengo cómo protegerme y cómo defenderme. Le voy a decir una cosa, yo creí que lo iba a corchar con eso. Que usted no sabía para qué servía el glucógeno. Toca saber un poquitico, tocaba saber un poquitico, porque venía al diván con el doctor Castillo, me tocó leer, no se imaginan cuánto. El que venía asustado era yo por no saber si contestar o no contestar. Ok, muy bien. Entonces uno pensaría que la diabética produce mucho glucógeno y entonces no le da vaginosis, pero eso no es así. Eso es lógica de primaria. No, eso es lógica que me tocó entender después de varias semanas de estar estudiando. Muy bien. Empezamos con esto, y es, los médicos no le preguntan realmente la sexualidad. Entonces, no profundicemos en esto, pero creo que esto es uno de los problemas. Y el otro problema es que la vaginosis parece predisponer a otras enfermedades transmisibles. Es decir, puede que tengamos, y tú lo dijiste, 70% sintomáticas, pero las 30% que no son sintomáticas pudieran tener mayor probabilidad de adquirir una infección, HIV o otras de esas. O por supuesto las que son sintomáticas. Mencionaste una palabra que nos asusta y que todavía sigue generando mucho susto y mucho terror, el VIH. En las pacientes asintomáticas está absolutamente demostrado que el tener una infección, una vaginosis bacteriana, predispone a que tengamos infecciones por VIH o otro tipo de infecciones vaginales. Es un factor absolutamente predisponente. Es tan importante o tan marcador como, por ejemplo, el tener relaciones sexuales con más de 2 compañeros, o el tener un compañero antes de 30 días. Es decir, cuando tú tienes una relación sexual con una persona por primera vez, esos primeros 30 días después de esa relación son un factor de riesgo para desarrollar, por ejemplo, una vaginosis bacteriana. Entonces, para el sistema de salud, la vaginosis per se puede no ser importante. Para el sistema de salud, ok, eso no me va a generar mis costos, pero sí me va a generar costos porque puede ser un factor muy predisponente para estas infecciones que sí son muy importantes para el sistema de salud. Yo te voy a decir que estoy absolutamente de acuerdo contigo, y retomaría 2 cosas. Creo que son importantes por las consecuencias pero también creo que es importante por los números que dijimos al principio. Acuérdate que 10 millones de personas al año consultan. ¿Cuánto es pagar 10 millones de consultas el sistema de salud pagando o aportando para que mi médico de atención primaria o el ginecólogo me atienda a esos pacientes? 250 millones de casos nuevos. O sea, creo que esto estoy de acuerdo contigo, la EPS no le presta atención, como decimos los sexólogos, no le para bolas al tema, pero realmente tendría que tratarse desde el principio, porque estamos disminuyendo una cadena de efectos negativos de ahí en adelante. Muy bien. Uno de los problemas de la vaginosis es hasta qué momento la paciente lo considera normal y cuándo piensa ser anormal. Y es una consulta frecuente, porque podemos tener secreciones no infecciosas, normales del ciclo, ¿Y en qué momento ya empieza uno como médico general a empezar a sospechar, por lo que nos refiere la paciente, que realmente estamos ante una infección o una vaginosis? Excelente pregunta, y creo que esa es la pregunta del millón. Yo creo que aquí hay que diferenciar y tendríamos que partir de un principio, que es el siguiente. Cuando hablamos de flujo, ¿todos los flujos son malos? Y la primera respuesta sería no.
Normalmente la mujer tiene que tener un flujo, pero tiene que tener unas características que tienen que ser incoloro o ligeramente blanquecino, inoloro y que tiene que tener cierta viscosidad. Es decir, una mujer puede tener ese tipo de flujo asociado también a su periodo menstrual, a su cambio hormonal propio del ciclo menstrual, sin que necesariamente tenga una infección. ¿En dónde está el problema? Y si me permites, quisiera pararme a mostrarte en esta gráfica que estamos viendo acá, claro que sí, cómo las diferentes clasificaciones o los diferentes síntomas de ese flujo es lo que realmente nos van a permitir a nosotros hacer un buen abordaje de esas pacientes. Tenemos y hemos hablado básicamente de 3 tipos de infecciones: infecciones bacterianas, infecciones por cándida, tricomoniasis y las mixtas que mencionábamos como factor importante. Cada una de estas patologías tiene una característica en función del tipo de flujo que produce. Hablemos primero de la vaginosis bacteriana y hablemos de todas las características de ella. El flujo que generalmente produce cuando estamos haciendo la anamnesis es una paciente que nos va a decir que tiene un flujo blanquecino, es una paciente que nos va a decir que tiene un flujo que se asemeja un poco a la leche. Discúlpenme la comparación, pero eso es lo que nos dice, lo que el paciente comenta. Es un flujo ligero y que tiene como característica importante un olor a pescado, un olor a pescado que se incrementa o se agudiza en 2 situaciones importantes. Durante las relaciones sexuales, porque el semen alcaliniza el pH y al alcalinizarlo pierde la acidez y por lo tanto se vuelve mucho más notorio después de la relación sexual. Y segundo, después del periodo menstrual, la sangre también es alcalina y tiende a alcalinizarlo, por lo tanto ese olor típicamente se agudiza, se empeora en esas 2 condiciones y la paciente nos lo dice: me siento peor, empeoro cuando pasan esas 2 condiciones. Generalmente y como característica, y por eso hablamos de una vaginosis y no de una vaginitis, no hay ni inflamación ni hinchazón al examen físico, que es una de las características importantes que debemos tener. Y en el orden de ideas de la esfera que me compete a mí como sexólogo, sabemos, por ejemplo, que la vaginosis bacteriana se caracteriza por una dispareunia, que es el dolor asociado a la relación, que puede ser generalmente al inicio de la relación sexual y que después de unos minutos o cuando ya ha habido las primeras penetraciones tiende a desaparecer. Algunas pacientes también nos hablan de dificultades a la hora de orinar. Ahí por un momento, ¿eso es cuando la gente dice soy alérgico al semen? No, pero se puede decir, pero te voy a decir que hay pacientes que son alérgicas al semen. El 1% de pacientes son alérgicas al semen y no necesariamente tiene que ver con una vaginosis. Ok. O sea, poco probable, pero no improbable. Ok, muy ¿Listo? bien. Segunda característica que encontramos las infecciones por cándida. Importante un dato acá: el 90% de las infecciones por cándida son producidas por la cándida albicans. Es un factor importante. Muy seguramente cuando hay recurrencia o cuando son complicadas mandamos a hacer otros estudios adicionales para tratar de diferenciarlas. Como características tiene un flujo que es blanco, que es grumoso. La gente dice que es como una leche cortada. Es la leche, entonces, pero que se cortó. Que se cortó y que genera una adherencia muy grande a la piel, que es difícil de desprender porque queda como pegado, como una infección, como un hongo en cualquier otra parte del cuerpo que queda pegado. Y al tener tantos pliegues, pues es mucho más difícil. Como característica importante, no tiene olor. La paciente dice: tengo un flujo, tengo mucha molestia vaginal, pero no tengo olor. Y como característica, por eso hablamos de una vaginitis candidiásica, sí tiene inflamación y sí tiene picazón. Y encontramos 2 signos que son importantes de diferenciar: escoriaciones por rascado, porque la paciente tiene dolor y tiene molestia y tiene laceraciones a nivel vaginal, por lo tanto tenemos que ser muy acuciosos a la hora de hacer el examen genital, porque encontramos y nos sirve como pista o como indicador de cómo poder manejar o cómo poder abordarlo. Las pacientes que tienen infecciones por cándida generalmente también refieren dolor al inicio de la relación sexual. Hablemos de la tricomoniasis y dejamos de última las mixtas. La tricomoniasis generalmente tiene un flujo que también es acuoso, por así decirlo, pero que como característica su color tiende a tener amarillento verdoso, a diferencia de este que generalmente es blanco amarillento. Son cosas que parecieran muy sutiles, pero que nos permiten acercarnos nosotros al diagnóstico. También, como la vaginosis bacteriana tiene un olor que también es muy típico, y frente al test de amina la gente lo refiere como olor también a pescado, y tiene las mismas características frente a las relaciones sexuales y frente al periodo menstrual, aumenta el dolor. Digamos que como característica importante, no es un cuadro que me marque mucho la presencia de inflamación o de picazón, y eso es muy importante porque me permite a mí hacer una diferenciación con la vaginosis bacteriana de cara a yo tratar a ese paciente sin pedirle exámenes complementarios y simplemente quedarme con la anamnesis. Importantísimo, la tricomoniasis, las pacientes refieren, es un dolor profundo durante las relaciones sexuales. Le dice: doctor, es que me duele como allá adentro, como profundamente cuando tengo las relaciones sexuales.
Cuando encontramos infecciones mixtas, podemos encontrar las combinaciones entonces de muchas de estas patologías. El flujo va a ser amarillento verdoso, puede o no tener un mal olor, puede o no tener algo de picazón y de inflamación y puede o no estar asociado a las infecciones. Creo que tal vez, si bien es cierto son muy frecuentes, es donde podríamos empezar a tener cierta dificultad a la hora de hacer el diagnóstico o de manejarlo. Entonces, por eso se vuelve tan importante lo que hemos dicho, hablar del tema, hacer la anamnesis y tener clarísimos estos factores para poder diferenciarlo y hacer un manejo. Es decir, cuando uno no tiene claro todas estas características que bien nos has mencionado, es cuando uno pide exámenes. Sí, y te voy a decir que hoy en día una cosa muy frecuente es que cuando uno no tiene, y no solamente en salud sexual, ni en ginecología, ni en obstetricia, sino muy seguramente también te pasa a ti cuando te llega un paciente con 30, 40 exámenes, es tú ya de entrada, ¿qué piensas? Sí, Me la está mandando el colega que no sabe para dónde vamos. Los exámenes de laboratorio lastimosamente son muy útiles, funcionan mucho, pero también son una salvación para poder decir, no sé qué tienes, voy a pedirte unos exámenes. Y esa es la realidad muchas veces. Entonces uno con el flujo vaginal, si uno hace una muy buena anamnesis, puede estarse adelantando o evitando hacer muchos exámenes. Esto puede resumir bien lo que has dicho, lo que nos has explicado. Me encanta esta gráfica que trajiste, son los criterios de Hamsen y que básicamente hace referencia a que cuando uno tiene 3 de estos 4 criterios uno puede hacer el diagnóstico, la posibilidad de que salga un falso negativo realmente es muy bajo. Acuérdate que hablábamos del pH, cuando hay una infección, una vaginosis bacteriana, el pH va a estar aumentado, va a estar por encima de 4.5 porque esos lactobacilos de los que hablamos están disminuidos y por lo tanto no me producen, la acidificación que yo necesito. Hay también como característica importante que tiene un test de amina positivo, que es el test que se hace es al coger 1 mililitro o coger una muestra de flujo, al unirlo con 1 mililitro de solución salina y acercarlo al olor, pues va a generar el olor. También importante la presencia de células guías o de células clave. Entonces digamos que estos criterios, que son los criterios de Hamsen, definitivamente nos hablan de posibilidad de acercarnos al diagnóstico. Y en la práctica, ¿qué tanto lo puedes definir clínicamente y qué porcentaje necesitas de esta ayuda? Porque aquí necesitamos mirar una célula, es decir, me toca pedir un frotis de flujo vaginal. O hay que hacerlo ahí en el consultorio o tener el microscopio para poderlo hacer. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de cómo utilizar un microscopio? Yo levanto la mano y digo, yo no me acuerdo mucho. Yo era especialista en romper las laminillas porque es que no sabía mucho. Se iba hasta allá. Sí, me bajaba hasta donde no tenía que bajarme. Entonces, digamos que realmente en la práctica, y por eso es que aparecen las guías colombianas del manejo sindromático de las infecciones vaginales, para que en función solamente de la historia clínica y de la anamnesis podamos hacer un abordaje. No te puedo decir el dato exacto, sería absolutamente decirte un dato que no conozco, pero te voy a decir que con el 90% de la anamnesis, muy seguramente no tengamos que pedir exámenes de laboratorio, y eso es lo que, para eso está diseñada la guía. Entonces, estos criterios de Nugent pasan a otro, ya no son tan importantes. Yo te diría que hay que tenerlos en cuenta, pero digamos que son de esos pacientes que se nos están complicando, que son pacientes con recurrencia o que son pacientes en los que yo tengo o cuento con la posibilidad de poder hacer precisamente las tinciones y poder hacer los marcadores. Probióticos. Probióticos y prebióticos, tema de debate, existe información que dice que funcionan y otros que dicen que no funcionan, y volvemos otra vez a ese panel de expertos que mencionamos al principio, 50% te va a decir que sí, 50% te va a decir que sí. No he encontrado yo, no sé de pronto de la revisión que tú hiciste, ¿por qué lado te inclines más? Yo me quedo por el lado de decir que sigue siendo todavía muy dudoso y no tengo criterios para decir que sí recomiendo o que no recomiendo con certeza el pre o el probiótico. Lactobacilos, yo no sé si eso es como el cumis en la parte intestinal, ¿se puede reponer de alguna manera los lactobacilos? Yo te diría que aquí hay productos que pueden llegar a mejorarte y acidificar el pH vaginal. Al acidificarte lo que estás permitiendo es que precisamente esos gérmenes o esos lactobacilos que en su medio ácido se sienten a gusto y están bien, pues aumenten un poco la posibilidad. Y ese es el punto a favor de decir por qué sí los pre y los probióticos. Parto prematuro en infección en embarazada, vaginosis y parto prematuro. Es un factor de riesgo, es una cosa precisamente que más énfasis hacen los ginecobstetras, en atender y manejar precisamente a las pacientes en ese momento para evitar eso. Está asociado a ruptura temprana de las membranas, a parto pretérmino, coramnionitis, tal cual como trabalenguas, me sonó eso. Entonces sí, definitivamente es una de las cosas que tiene que controlar, por eso es que se piden tanto frotis y por eso es que se insiste tanto durante los controles prenatales precisamente para mirar que no existan infecciones vaginales porque predisponen a todo esto que estamos diciendo. Vaginosis y enfermedad pélvica inflamatoria. Asociado, clarísimo también. Aquí tendríamos que dividir que
las infecciones vaginales pueden predisponer a dos tipos de condicionantes, a unos que serían las obstétricas, que son las que mencionamos, y a otras que serían las ginecológicas, como la enfermedad pélvica inflamatoria que está asociada, definitivamente y sin lugar a dudas. Y están asociadas también a lo que tú a mí has mencionado también antes, a la posibilidad de tener otras infecciones, como por ejemplo el VIH. Fernando, antes de pasar al tratamiento, que es obviamente importantísimo para la paciente y como una ayuda para nuestros médicos, quiero volver un poquito a lo de la sexualidad, que realmente me ha llamado la atención y obviamente tengo que aprovechar tu experticia. Amplíanos un poquito esto de la sexualidad y lo que tiene que ver con... Bueno, voy a volver a utilizar esta imagen que me gusta tanto, que es la imagen con la cual nosotros hoy en día definimos la respuesta sexual, y para que encontremos y miremos dónde está el eslabón entre la sexualidad, las infecciones vaginales y por qué la importancia de hablar. Tenemos estos dos personajes, Master y Johnson, médico y su esposa, una enfermera. Ellos describieron la respuesta sexual con 4 fases, que son la fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Que digamos que la fase de excitación se caracteriza en el hombre por la erección y en la mujer por la lubricación. Después hay unos síntomas que se mantienen en el tiempo, que nos van aumentando ese nivel de excitación. Llegamos a un momento en el que se produce la liberación de toda esa tensión sexual que hemos tenido, y luego volvemos a unas características para poder seguir teniendo relaciones sexuales. A esto le hacía falta un espacio o un contexto que era el de deseo. Entonces, después aparece entonces Ellen Singer Kaplan diciendo que realmente la respuesta sexual debería entenderse de esta manera. ¿En dónde está la relación que tenemos entonces entre esta respuesta sexual y las infecciones vaginales? Que una mujer con infección vaginal no se siente a gusto porque tiene mal olor, porque tiene dolor y porque tiene molestia. Y si uno tiene dolor y tiene molestia, pues muy seguramente no logre la excitación. Y si uno no logra la excitación, pues muy seguramente no tenga posibilidades de llegar al orgasmo. Y si no tiene orgasmo, pues muy seguramente no va a volver a tener esa relación sexual, y lo que va a hacerlo es ir distanciando en el tiempo la posibilidad de tener relaciones sexuales. Hoy en día tenemos absolutamente claro que si comparamos la población general versus las mujeres que tienen disfunciones sexuales, en el 58% de los casos las mujeres limitan su actividad sexual versus las que no tienen actividad sexual, por otras causas diferentes. Entonces esto es un llamado para que definitivamente prestemos atención en que cuando tratamos la infección vaginal de las pacientes, estamos también tratando la sexualidad, que es uno de los pilares fundamentales cuando hablamos de calidad de vida en los seres humanos. Entonces, cuando uno da estrógenos en la mujer, no solamente está mejorando su sexualidad cerebral, sino también vaginal. Definitivamente sí, y voy a ir más allá. Estamos mejorando la sexualidad cerebral, vaginal y de su pareja. Hay un concepto que se llama el equilibrio sexual, en donde sabemos, por ejemplo, que en las mujeres menopáusicas, el 50% de sus compañeros o de sus parejas sexuales terminan afectando su sexualidad precisamente por esa resequedad o por ese hipoestrogenismo que están teniendo. Por eso es que en sexualidad no vemos solamente al paciente, sino que también vemos a sus parejas. Muy bien. Como te dije, vamos terminando tratamiento, y aquí traje los criterios o las recomendaciones del CDC o CDC, como quisieras nombrarlo. Y me llama la atención que obviamente el metronidazol, bueno, no sé qué tan obvio, pero el metronidazol es como la primera indicación, la primera opción en el tratamiento, y está también la clindamicina. Y ves otros tratamientos alternativos. ¿Y son monoterapias o son combinación? Pues mira, yo te voy a decir que de primera entrada y siguiendo las guías del CDC son como las primeras opciones. Lo que pasa aquí, que es absolutamente claro y evidente, es que muchos de estos tratamientos se consiguen fácilmente. No debería ser así porque en Colombia existe obviamente la reglamentación, pero lastimosamente seguimos viendo que frente a estos tratamientos que son la primera opción para algunos otros países, como en Estados Unidos, nosotros encontramos un nivel de resistencia bastante grande. Entonces, moléculas no tan frecuentes como por ejemplo la clindamicina en óvulos para utilizarlo todas las noches durante 5 o 7 noches siguen siendo o son tal vez medidas eficaces y eficientes muy seguramente para hablar y para evitar un poco esa recurrencia que estuvimos hablando a lo largo del programa. Eso ahí juega un papel importante. Acuérdate que una cosa es lo que nos dicen las guías y otra cosa es lo que encontramos con nuestros pacientes y en el ejercicio diario. La resistencia bacteriana sigue siendo definitivamente un factor que nos está jugando una mala pasada. Eso es una gran ayuda para el médico. Entonces, una paciente primeriza en esto de la vaginosis que no se ha autoformulado, esto podría ser tal cual la primera indicación. Estoy totalmente de acuerdo, y la seguiría tal cual siendo, y me apoyaría mucho en el metronidazol. Pero en esa paciente que ya ha tenido infecciones vaginales o que le dieron un tratamiento y no funcionó, o que es recurrente, que ha reinsistido, pues definitivamente sí me iría por una opción como la clindamicina, por ejemplo. Y ahí es donde voy. Recurrencia, autoformulación,
¿Cuál es la recomendación entonces? La recomendación es siempre asistir al médico. Si bien es cierto, el tener flujo es una condición y una característica bastante frecuente, bastante digamos, probable que una mujer la tenga. Acudan al médico, para eso están los médicos, para eso están ustedes, para orientar a las pacientes y para poderlas ayudar. Entonces la indicación es consulten, no todo es blanco o negro, hay grises y en ese grises es donde nosotros nos volvemos expertos para poder diferenciar cuál es el mejor tratamiento para cada una de las pacientes. Esto no es una fórmula mágica, no es una pócima que a todos nos sirva por igual. Entonces la recomendación es consultar cuando tengan un flujo, dejar la vergüenza de lado y consultar. Cardiólogos, endocrinos, hemos seguido la moda, no la moda, yo creo que eso es con base en evidencia de tratar la hipertensión dependiendo de la severidad con dos medicamentos de entrada. En diabetes estamos haciendo lo mismo con hemoglobinas por encima de 8,5. ¿Aplica para la vaginosis? Yo te voy a decir que se aplica porque acordémonos que cuando hablábamos de vaginosis bacteriana también estábamos hablando de que normalmente no se presenta sola, sino que existe esa posibilidad de que sea mixta. Y al ser mixta estamos hablando de un agente bacteriano y estamos hablando de un agente micótico. Entonces por eso combinaciones como por ejemplo se me viene a la cabeza Clinda, ketoconazol podría ser una muy buena opción también en función de mirar la resistencia que tenemos frente a las bacterias, la resistencia que tenemos frente a los antimicóticos, que en esto sí, al ser de venta libre, se vuelve muchísimo más probable que las pacientes se automediquen mal. Tienen síntomas, se van para la farmacia, se formulan y después tenemos complicaciones muy grandes. Te voy a hablar desde mi campo de salud sexual. Por ejemplo, hay una patología que marca mucho y negativamente la vida, la calidad sexual de las pacientes, que es la vulvodinia, ese dolor a nivel vulvar. Y está asociado precisamente a las infecciones por cándidas recurrentes maltratadas o autodiagnosticadas y autotratadas. Entonces la invitación es combinación pensando en la infección mixta. Óvulos versus vía oral. Eso es un tema de debate también. Las primeras guías, y como vimos, el CDC siempre plantea y siempre pone que debería ser tratamiento oral. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo y como lo mencionabas, en que si es una paciente que está empezando a tener sus primeras infecciones vaginales o es una paciente que no se ha automedicado con ningún otro producto u otra sustancia, pues es una muy buena opción. Sin embargo, en esas pacientes que ya han tenido algún otro tipo de infecciones, yo creo que hay que cambiar el modelo o el método de aplicación, y eso nos lo dicen todas las guías. Entonces, las cremas y los medicamentos, los óvulos vaginales hoy en día, pues pueden ser una muy buena opción. Contamos con óvulos, y se me viene también a la cabeza óvulos, por ejemplo, con tecnologías que funcionan no solamente como óvulos, sino como cremas por el sistema, por la forma en la que tienen de actuar o de generar la respuesta. Entonces, ahí hay que individualizar. Yo creo que hoy en día, en esto estamos de acuerdo, hay que hacer una cosa que se llama tratamientos a la carta. ¿Qué es tratamientos a la carta? Tratamientos individualizados, pensando en cada paciente, en cada momento y en la necesidad que cada uno de ellos tenga. Yo pensaría, sin ser experto, que los óvulos tienen menos efectos secundarios. Sí, y me gusta el concepto que, como lo dices, está demostrado que eso es uno de los temores también muy grandes, ¿no? Los diferentes estudios de farmacocinética y de farmacodisponibilidad para mirar la cantidad de medicamento que logra entrar al torrente sanguíneo después de aplicarlos es mucho menor con la tableta o con el medicamento cuando se pone localmente, vaginalmente. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo en las mujeres embarazadas, por citar un ejemplo que entraríamos en un terreno gris y oscuro, correcto, pues muy seguramente esos tratamientos locales van a funcionar muchísimo mejor precisamente por eso, porque la cantidad de producto activo que se alcanza es mucho menor. Un minuto para vulvovaginitis candidásica y tricomoniasis, tratamiento. Pues yo te voy a decir, también aquí existen guías, también se empieza hablando de la candidiásica del clotrimazol como una primera opción de tratamiento, pero es que creo que también se ha abusado un poco de la utilización de estos tratamientos. Las guías del CDC también nos mencionan como primera opción y como primera línea de tratamiento. Tricomoniasis podríamos compararlas y decir que también metronidazol, secnidazol y tinidazol son las primeras líneas de acción y están llamados todavía a ser como la primera línea de ataque frente a esos patógenos. Y a la pareja. En la tricomoniasis tienes toda la razón, esa sí es una enfermedad de transmisión sexual a la pareja. Bueno, no disfruté porque hoy me tocó pensar mucho, había muchos datos que no conocía. No, mentira, sí disfruté el diálogo con nuestro invitado de hoy. Como ven, experto en sexología que va mucho más allá de los órganos masculinos, femeninos. Tiene que ver con esto de la integración con nuestro sistema límbico, etcétera, 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 que de pronto también en otro programa, ¿por qué no entrar a discutir? De verdad, agradezco tu presencia y me gustaría que dieras algunas conclusiones a tus médicos.
Vale, no, para mí es un gusto haber estado con ustedes en este espacio, espero que haya sido de la utilidad para cada uno de ustedes. Los invito a que piensen o hablen de sexualidad con sus pacientes. Siendo sexólogo, tengo que decirles que esto genera un impacto muy grande en la calidad de vida. Segundo, que piensen en enfermedades tan frecuentes como las infecciones vaginales y lo que hay detrás de ello, que es la calidad de vida de las pacientes y de sus parejas. Los invito también a que tengan en cuenta las diferentes opciones de tratamiento, a que inviten a los pacientes a no automedicarse, que cuenten y que tengan en cuenta también las primeras y las segundas líneas de acción y que tengan en cuenta las nuevas tecnologías o los nuevos productos que existen para tratar a sus pacientes, para mejorarles la función no solamente sexual, sino la función vaginal. Ok, muy bien. Yo creo que no tengo más palabras, no puedo agregar nada más, al contrario, creo que tengo que revisar algunos aspectos que realmente hoy he aprendido. Espero que ustedes también hayan aprendido. Como siempre lo he dicho, si les gustó este programa, no le den like. Por favor, coméntenselo a sus colegas y aprovechen esta información para bien de sus pacientes. Nos despedimos nuevamente desde Cajicá, Bogotá, Colombia, Sudamérica. Y esperando que estén en un próximo programa de Al Diván con el Dr. Castillo. Que estén muy bien.